Hoy vamos a investigar cómo se genera, se transmite y distribuye la electricidad que usamos en nuestros hogares e industrias. También vamos a conocer los efectos de la electricidad sobre nuestro cuerpo. Contamos para eso con Tomás, nuestro ayudante de campo. ¿Qué tal, Tomás? Muy bien. Teniendo en cuenta el tema de hoy, me vine con todas las pilas. ¿Podríamos vivir sin energía eléctrica? Después de todo, de los 4.500 años de historia escrita, hace apenas 100 que la usamos en nuestras vidas. Civilizaciones enteras, grandes imperios se crearon, crecieron y cayeron sin saber lo que es la electricidad. Si Julio César, Atila, Colón, Galileo, Napoleón y San Martín vivieron sin prender una bombita, ¿no podríamos vivir nosotros sin energía eléctrica? ¿Qué pasaría si se corta el suministro? Hay que ver hasta qué punto... Hay que ver hasta qué punto dependemos de la electricidad. Y estos son solo algunos de los inconvenientes que demuestran hasta qué punto dependemos de la energía eléctrica. Hay una forma sencilla de ver cuán electrodependientes somos. Contemos el número de interruptores en nuestra casa. A cada interruptor lo llamaremos clic. Un interruptor, un clic. 5 interruptores, 5 clics. Yo tengo 27 llaves de pared y 9 perillas. En total, 36 interruptores. ¿Y la llave de la computadora? Ah, no la conté. ¿Y el botón de encendido del televisor? Tampoco. ¿Los botones del control remoto? ¿Y del equipo de audio? ¿El DVD? ¿El lavarropas? ¿El equipo de audio? Ya lo dije, el ascensor. ¿El tablero? ¿El coso que te viste que te pones así? ¿La planchita para el pelo? La planchita para el pelo. ¿La afeitadora eléctrica? ¿El aire acondicionado? ¿El ventilador? Anda a contar de nuevo. Sí, bueno, mejor voy a contar de vuelta. Es que los clics domésticos no son ni 10, ni 20, ni 50. Son 100, 200, centenas. De hecho, siempre hay más artefactos que tomacorrientes. Esos triples, esas zapatillas, son cómplices de tus prácticas eléctricas poco ortodoxas y 100% inseguras. No, pero esto es provisorio, yo después lo pongo bien. ¿Después cuándo? No, porque esto es siempre así. Empieza siendo una conexión provisoria y termina siendo una instalación definitiva, Tomás. Una pésima costumbre que puede terminar en incendio. Más tomacorrientes, menos zapatillas. No, vos no. La palabra electricidad proviene del griego electron, que quiere decir ámbar. Es que los griegos ya realizaban experimentos eléctricos con ámbar, piedras y pelusa hace 2500 años. Un poco antes de que en Argentina se inventara la virome o se conociera el buscapolos. La revolución industrial viene de la mano de la máquina de vapor. Cada fábrica tenía la suya y con ella hacía girar un enorme tronco que cruzaba toda la planta y se acoplaba mediante correas a los tornos o telares. Para iluminarse utilizaban velas y faroles. Recién en el siglo XX comienza la distribución pública de electricidad. Se usaba principalmente para iluminación. Es por eso que aún hoy seguimos diciendo que llegó la cuenta de la luz. Sí, debe ser por eso. Al principio se distribuía la corriente continua o directa. Y a partir de 1940, la corriente alterna que consumimos hoy. ¿Qué diferencia hay entre corriente alterna y corriente continua? A ver, imaginemos una cañería con agua. Una bomba rotativa tiene una acción similar a la de la corriente de una pila, que es directa, o sea que impulsa el agua siempre en el mismo sentido. Así, una pila es comparable con una bomba. También podemos comparar un cable con un caño, y una lámpara que consume energía y ofrece resistencia al paso de la corriente con esta serpentina por la que el agua circula con dificultad. La presión de la bomba se relaciona en esta comparación con la tensión de la pila, en volts. El caudal que circula, o sea los litros por minuto, equivalen a la corriente eléctrica, a la cantidad de electrones que pasan por segundo en el circuito. 6 trillones de electrones por segundo son 1 ampere. La potencia es el producto del voltaje por la corriente y se mide en watts.
Si el agua fuera impulsada por una bomba de pistón, su sentido de flujo variaría de dirección, que es lo que hace la corriente alterna. Dependiendo del país, si la corriente alterna es de 50 ciclos, se enciende y apaga 100 veces por segundo. Si es de 60 ciclos, lo hace 120 veces. Por eso es mucho más segura. Este constante ida y vuelta hace que no se mantengan encendidos los arcos o chispas, disminuyendo el riesgo de incendio. Otra ventaja de seguridad de la corriente alterna es que se puede transformar fácilmente su voltaje, reduciéndolo hasta que ya no sea peligroso. Probablemente el uso más común y primitivo sea... El timbre. Un hombre camina bajo la lluvia. El agua en su cuerpo es conductora de la electricidad. Sus zapatos mojados lo conectan con la tierra. Al tocar el timbre, si este tuviera una falla de aislación, los 220 voltios de tensión harían que circule una corriente grande desde el timbre hasta la tierra. Pero un pequeño transformador que baje la tensión a 6 volts resuelve este problema. Por eso, en los tiempos de la corriente continua, que no era fácil de transformar, los timbres funcionaban con pilas, que cada tanto se secaban y había que cambiar. ¿Cómo se produce la electricidad? Cuando un conductor eléctrico, como puede ser un alambre o un hilo de cobre, se mueve frente a un imán, se genera una tensión eléctrica o voltaje entre los extremos del conductor. Si conectamos varios conductores en serie, lo que comúnmente llamamos bobina, las tensiones generadas se suman. Al cerrarse el circuito con una carga, por ejemplo una lámpara, se produce una corriente eléctrica. Como en esta linterna de mano que hace girar una rueda de imanes en torno a una bobina para alimentar la lamparita. O sea que transforma energía mecánica en energía eléctrica, almacenando la energía en pilas recargables para usarla en otro momento. Pero a gran escala no hay forma de almacenaje, entonces debemos generar la electricidad en el momento del consumo. Vamos a ver cómo. Primero tenemos que generar un campo magnético. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, tenemos un clavo. Dame un clavo, Idem. Si enrollamos unas cuantas vueltas de hilo de cobre alrededor del clavo y conectamos los extremos a una pila, tenemos un electroimán. Si el campo magnético de la bobina se produce en presencia de otro imán, se generan fuerzas de atracción o repulsión que mueven a la bobina. Esto se llama principio motor. Yo construí este motor con 2 cajitas de fósforos y una bobina. Mira vos qué sofisticado. Entonces, ¿un generador y un motor son lo mismo? Bueno, sí y no. La diferencia radica en que el motor recibe energía eléctrica y la convierte en energía mecánica. Y el generador recibe energía mecánica y la convierte en energía eléctrica. Entonces, si yo conecto una lamparita, al girar el eje, el motor... Una de las personas claves en la historia de la electricidad es Michael Faraday. Faraday fue el inventor del motor. ¡Qué groso Faraday! Además de ser el descubridor de la inducción electromagnética, que permitió el desarrollo de la máquina eléctrica más sencilla y más utilizada por nosotros, el transformador. Gráfico, por favor. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Si la corriente es variable, por ejemplo, alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparece voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos 2 bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canalice el flujo magnético, al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es el principio del transformador. Y acá vienen los números. La relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale de la segunda está dada por la relación del número de vueltas de alambre en cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. O sea que si la bobina primaria tiene 2000 vueltas y la secundaria 1000 vueltas,
¿El voltaje de salida va a ser la mitad que el de entrada? Exacto. Sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Y con la corriente se da la relación inversa. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. O sea que si la bobina primaria recibe 1 ampere, la secundaria entrega 2 amperes. Exacto. ¿Y te acuerdas de la potencia? ¿Eh? La potencia. ¿Qué potencia? No, en serio, La potencia, que es el voltaje por la corriente, es la misma de los dos lados. Pero en la práctica no es exactamente así. Siempre algo de potencia se pierde por dispersión de flujo magnético por generación de calor. El transformador ideal no existe. La máquina ideal no existe. El hombre ideal no existe. Pero a veces tenemos magnetismo. Me dio cara de bobina a mí.